Vidas de Santos Podcast, por FSM Radio. San Martín de Porres, el médico de Dios. Escrito por el Padre Ángel Peña. Parte 2. La vida conventual. A los 15 años, en 1594, pensó entregar su vida al servicio de Dios y de los demás, deseando ingresar al convento de Santo Domingo. Su madre no se opuso a su vocación, y ella misma lo llevó a presentarlo ante el prior. De acuerdo a las normas establecidas, no podía acceder a ser sacerdote ni hermano lego por ser mulato, y quedó solo como hermano donado, algo así como sirviente de la comunidad para hacer los servicios más humildes. Cuando Martín tenía 17 años, en 1596, regresó a Lima su padre desde Panamá, y se enteró que su hijo estaba en el convento en calidad de donado. Su orgullo de español importante le hizo sentirse mal, y acudió a hablar con el superior a ver si podía mejorar la situación de su hijo. Habló con el provincial Fray Salvador de Rivera, pero se le explicó que, aparte de las normas establecidas en los capítulos provinciales, estaba la oposición rotunda del mismo Martín a cambiar la situación. Su humildad le hacía querer seguir siendo el último de los últimos, y así se sentía feliz de servir a todos. Este suceso lo refiere así Fray Jacome de Acuña. He oído decir a religiosos antiguos de aquel tiempo que pretendiendo el padre de dicho siervo de Dios que le diese a éste capilla y escapulario, como a religioso lego, el siervo de Dios con profundísima humildad lo resistió, pidiéndole diesen solo el hábito de donado que tenía y que en él le admitiesen en la religión, que para quien era él era una honra muy grande. Es interesante anotar que en aquel tiempo el convento de Santo Domingo era uno de los más grandes de América. Tenía entre 230 y 250 religiosos. Según el cronista franciscano Fray Buenaventura de Salinas y Córdoba, daba de limosna a los pobres diariamente 246 panes pequeños de a cuarto en la portería. Todos los domingos reparten 15 carneros crudos para 50 casas de mujeres pobres españolas, fuera de cocidos y aderezados que cada día se reparten a los pobres que comen en la portería, que todos juntos hacen cada semana 21 carneros. Además de esto, se añade para los pobres toda la carne que dejan los religiosos en el comedor y los pedazos de pan, que de ordinario llenan 2 canastas grandes, y las cuaresmas, los viernes y sábados, reparten mucho pescado, guaranacos, frijoles, alubias, con que sustentan a los pobres. Con esto nos podemos ya dar una idea del inmenso trabajo que había en el convento con tantos religiosos que atender y tantos pobres que alimentar, ayudar y curar. Por supuesto que eran varios los hermanos religiosos no sacerdotes, pero desde el principio Martín se distinguió entre ellos por su humildad, servicialidad y alegría. Sus principales ocupaciones eran hacer de portero, ropero, barbero, boticario y enfermero, aparte de limpiar, tocar la campana y ayudar a misa todos los días. Así estuvo llevando una vida ejemplar durante 9 años, y al ver su buen comportamiento, los superiores lo admitieron a la profesión religiosa perpetua. Tenía 24 años. El texto literal del libro de profesiones del convento dice así: el 2 de junio de 1603 hizo donación de sí a este convento para que todos los días de su vida el hermano Martín de Porras, mulato, hijo de Juan de Porras, natural de Burgos y de Ana Velázquez, negra libre, nació en esta ciudad y prometió este día obediencia para toda su vida a los priores y prelados de este convento en manos del padre Fray Alfonso de Sea, superior de él, y juntamente hizo voto de castidad y pobreza, porque así fue su voluntad. Fueron testigos el padre Fray Pedro de la Serna, maestro de novicios, y el padre Fray Luis Cornejo y otros muchos religiosos, y firmó lo de su nombre: Fray Alonso de Sea, prior, hermano Martín de Porras. Martín, según declara el sacerdote Baltasar de la Torre, era de diminuta figura y pequeña estatura, pero ante los ojos de Dios era un gigante, y fue creciendo de día en día hasta su muerte, llegando a la plenitud de Dios en Cristo. El diablo. En la vida de San Martín, como en la de todos los grandes santos, se manifestaba el espíritu del mal, que no podía permanecer indiferente ante tanto bien que realizaba y tantas almas que llevaba al cielo. El demonio, con el permiso de Dios, lo tentaba, y él aprovechaba sus sufrimientos para ofrecérselos al Señor y así ganar más almas para él. El capitán Juan de Garnido certifica en el proceso que fue público y notorio que, de ordinario, tenía grandes luchas con el demonio y que, la noche que murió el dicho siervo de Dios, se dijo en el convento que había entrado en su celda a los religiosos a verle, entendiendo que se moría, y que había oído que estaba luchando con el demonio, a quien le decía:
Quita, maldito, vete de aquí, que no me han de vencer tus amenazas. El mismo testigo asegura que había en el convento una escalera que bajaba a uno de los claustros altos de la enfermería, la cual, ordinariamente, estaba cerrada, y si alguna vez la abrían, no pasaba persona por ella que no caía o se lastimaba. En una ocasión, yendo subiendo por la escalera el venerable hermano Fray Martín de Porras, que iba en socorro de un religioso enfermo, con un brasero de candela en la mano y alguna ropa a deshoras de la noche, había encontrado en un rincón de aquella escalera al demonio, y le había preguntado qué hacía allí, y le había respondido que en aquel paso tenía sus ganancias con los que se pasaban por él, y diciéndole que se fuese a sus profundas cavernas malditas, no lo había querido hacer. Entonces se había quitado el cinto que llevaba puesto y le había dado con él diciéndole muchas palabras. El demonio se había ido y Fray Martín había hecho en aquel lugar 2 cruces, que vio este testigo en la pared, y que el dicho venerable hermano, después de lo referido, mandó hacer una cruz de madera de la altura de 1,5 varas y la puso en el mismo lugar y sitio donde había hecho las del carbón. Y desde entonces, hubo pasaje por la dicha escalera sin que sucediese mal alguno a ninguna persona de las que pasaban por ella. El sargento Francisco de la Torre, que estuvo hospedado en la celda de Fray Martín, declara que el siervo de Dios le llevaba de comer y de cenar con mucha caridad. Una noche, habiéndose recogido en la celda, vio que vino el dicho siervo de Dios a la celda y se encerró por dentro, y, sin hablar palabra a este testigo, estuvo en la primera pieza de la celda y le oyó este testigo decir enojado, como hablando con alguna persona: ¿para qué has entrado aquí? ¿Qué tienes que buscar? Vete. Y así otras palabras injuriosas que le decía. Este testigo se extrañó de que el dicho siervo de Dios se enojase de aquella suerte, por ser como era muy pacífico y humilde en su condición y trato, y salió a querer ver a la puerta de la dicha alcoba con quien reñía, y en ese instante vio al dicho siervo de Dios que lo traían rodando por la celda y dándole muchos golpes sin que se pudiese ver quién era ni tampoco ver bulto alguno. Y luego vio este testigo que la celda ardía y también las alcobas en que estaba guardada la ropa de los enfermos, y este testigo estuvo con notable turbación y miedo. Entonces, viendo el siervo de Dios arder el dicho fuego, empezó a dar voces, llamando para que le socorriese, y ambos, cada uno por su parte, empezaron a apagar el fuego y lo apagaron en efecto. Después, este testigo se fue a recoger, sin preguntar cosa alguna, porque quedó despavorido y espantado, y en toda la noche no pudo este testigo dormir sin sosegar del miedo tan grande que recibió, y, estando pensando en ello, oyó las 3 de la madrugada, y se levantó el siervo de Dios de la tarima en que estaba recostado, en la cual tenía una piedra por cabecera y una calavera al lado, y se fue a tocar el alba, como tenía por costumbre. Y luego se levantó este testigo a ver el daño que había causado el fuego, y mirando la parte y lugar por donde lo había apagado, no halló cosa alguna, ni señal, ni aun con olor de humo, por lo que quedó con más temor y espanto, mayormente cuando había visto arder patentemente dicho fuego, y quedó presumiendo que aquello no había podido haberlo hecho sino es el demonio, perseguidor de los siervos de Dios. Algunas virtudes. Humildad. Fray Martín era muy humilde y se consideraba el último y el más pecador. Antonio José de Pastrana afirma haberle oído decir, cuando se disciplinaba: «Ven acá, perro mulato, ¿por qué no eres muy agradecido a Dios por tantos beneficios como te ha hecho de haberte traído a la religión, a la compañía de tantos buenos para que fueses bueno y no te perdieses? ¿Y no acabas de entender, mulato? Si te hubieras quedado en el siglo, ¿hubieras llegado a esta edad? No, porque te hubieran ahorcado por ladrón. Y tendiéndote Dios en su casa, por no dejar de ser ladrón, hurtas el tiempo a las obligaciones de tu ocupación y oficio y de servir a tus amos que son los enfermos y religiosos, y te has hecho un haragán. Vuelve en ti y acuérdate de las misericordias de Dios y sé muy agradecido». Fray Juan de la Torre oyó algo parecido. «Ven acá, perro mulato ruin. ¿Con qué correspondes a Dios los beneficios que te ha hecho de hacerte hijo de la Iglesia, cristiano, católico y religioso en la compañía de tantos religiosos nobles, doctos y santos? Ha sido grande la misericordia de Dios de no tenerte en el infierno por tus pecados y escándalos. ¿Hasta cuándo ha de durar esta mala vida, tu tibieza y flojedad en el ejercicio y ocupación que se te ha encomendado?» Y, cuando algunos religiosos lo trataban mal de palabra, con mucha humildad respondía, echándose en el suelo para quererles besar los pies mientras le decían las dichas palabras. Su vestir era humildísimo y pobre, pues no traía más de una túnica de jerga que le daba hasta las rodillas, y, sobre ella, el hábito sin más camisa a raíz de las carnes. Su cama era un ataúd con estera por colchón y un pedazo de madera por cabecera. Y con ser tan rigurosa, la usaba pocas veces,
porque las más de las noches se dejaba llevar al poco rato de sueño en un poyo o banco a los pies de algún enfermo, cuando le veía fatigado o de riesgo. Y en la caridad fue tan grande que, sin acrecimiento, juzga este testigo que le podrían llamar con justo título Fray Martín de la Caridad. El padre Antonio de Estrada declara que, estando muy enfermo el siervo de Dios de unas cuartanas muy rigurosas que padecía todos los años por el tiempo de invierno, y, viendo que no tenía cama donde dormir, por la humildad y menosprecio con que se trataba sin más abrigo, le mandó el padre Fray Luis de Bilboa, que era provincial, que por obediencia echase sábanas en la dicha cama y tuviese colchón. Visto lo cual por el dicho siervo de Dios, le oyó decir este testigo, hablando con el dicho padre provincial con mucha humildad: a un perro mulato que en el siglo no tuviera que comer ni que dormir, ¿manda vuestra paternidad que se acueste entre sábanas? Por amor de Dios, que vuestra paternidad no me lo permita. En una oportunidad en que estaba enfermo el padre Pedro de Montes de Oca de un mal en la pierna, entró a servirle el hermano Fray Martín, y por no sé qué niñería que sucedió en la celda, se enojó con él el dicho Fray Pedro, y lo deshonró, diciéndole que era un perro mulato y otras malas razones, a lo cual se había salido riendo de la celda el dicho hermano, y al anochecer del día de este suceso, entró con mucha paz y alegría en la celda con una ensalada de alcaparras, diciéndole al dicho padre: «Ea, padre, ¿está ya desenojado? ¿Cómo esta ensalada de alcaparras que le traigo?» Y, viendo el dicho padre Fray Pedro, que había estado deseándolas todo el día y padeciendo el desgano del comer, y el dolor de que le había de cortar la pierna al día siguiente, pareciéndole cosa seria que le hubiese traído lo que había estado deseando, y que aquella era obra de Dios, le pidió perdón al hermano Fray Martín y le agradeció el regalo, y con grande fervor le pidió que se doliese de él y mirase que estaban para cortarle la pierna, a lo cual el dicho hermano se llegó y se la vio, y le puso las manos en ella, con lo cual quedó sano y libre de lo que le amenazaba. El padre Juan Ochoa de Barastegui certifica que, viendo una mañana al venerable hermano ocupado en limpiar unas secretas, retretes o baños, del convento, a lo cual venía todas las mañanas, estando viendo en casa del arzobispo de México don Feliciano de Vega, que en aquel tiempo estaba enfermo en esta ciudad, y había perdido con particular fervor y consuelo que le asistiese, este testigo le dijo a Fray Martín: «Hermano, ¿no es mejor estar en la casa del señor arzobispo de México que en las secretas del convento?» Y respondió: «Padre Fray Juan, más estimo yo un rato de estos que paso en este ejercicio que muchos días de los que tengo en la casa del señor arzobispo». El padre Cristóbal de San Juan afirma que los religiosos enfermos le servía de rodillas y estaba de esta suerte asistiéndolos de noche a sus cabeceras los 8 y los 15 días, conforme a las necesidades en que los veía estar, levantándolos, acostándolos y limpiándolos, a que fuesen las más asquerosas enfermedades, todo con un encendido corazón de ángel a vista de este testigo y de los demás sus hermanos. Y sigue diciendo el mismo testigo: «Resplandeció singularmente en la virtud de la humildad. Rara vez fue la que este testigo lo vio levantar los ojos de la tierra. Cuando entraba en las celdas de los religiosos, le daban silla o banco en que se sentase, pero no lo admitía, y prefería sentarse a sus pies en el suelo. Y, si acaso algunos lo trataban mal de palabras, era el semblante de su rostro más alegre que si le hicieran alguna honra o lisonja, respondiendo a los aprobios que le hacían con palabras de grandísimo amor y mansedumbre». Penitencia. San Martín hacía mucha penitencia, ofreciendo sus sufrimientos por la salvación de los demás. Fue muy abstinente en su comida, y ésta se reducía a los días que la comunidad comía carne, a una escudilla de caldo y algunas verduras, y en los días de pescado algunas legumbres, y este era muy moderado. Viéndolo, parecía cosa imposible sustentarse así un cuerpo humano. Ayunaba todas las cuaresmas a pan y agua desde el día Jueves Santo hasta el día de Pascua a mediodía. Y este día por gran regalo comía unas yucas y camotes. Y el segundo día comía por la solemnidad de la Pascua unas sopas y unas pocas coles sin comer carne. El mismo testigo afirma que traía a raíz de las carnes una túnica de jerga muy gruesa y áspera y un cilicio de cerdas como jubón que le llegaba hasta los muslos. No se le conocía cama sino una alacena que tenía en la ropería, la cual le servía algunos ratos del día porque las noches las pasaba en oración en el capítulo y coro alto, que eran los lugares de su devoción. Todos los días, después de las oraciones, se encerraba en su celda, y estaba en ella poco más de 3/4 de hora en oración y disciplina. Se azotaba con una disciplina que tenía de 3 ramales, que tenía de hierro con sus rosetas, y acabada, llamaba a este testigo Juan Vázquez Parra, y le pedía le curase las espaldas con vinagre, lo cual hacía.
y viendo este testigo lo lastimado que quedaba de las espaldas, le dijo muchas veces que no hiciese aquello, y que escogiese otros métodos que había de penitencia, y siempre le respondía que todo aquello era nada para lo que merecía. Y todo esto se lo decía este testigo con semblante alegre y risueño, sin mostrar flaqueza alguna. Y desde las 12:15 de la noche era la segunda oración y disciplina, unas veces en su celda y otras en la sala del capítulo delante de la imagen de un santo crucifijo. Y en ella estaba como cosa de 3/4 de hora, la cual se daba en las asentaderas con un rebenque de látigo torcido. Y en muchas ocasiones le vio este testigo en la sala del capítulo elevado y suspendido en alto de la tierra, haciendo oración. Y a las 5 de la mañana era la tercera oración que tenía, unas veces en la celda y otras en unos sótanos solitarios que hay en el convento, y allí se disciplinaba muy rigurosamente, dándose muchos azotes en las pantorrillas y en las plantas de los pies. Y por no poderlo hacerlo bien el venerable hermano, le pedía a este testigo que le diese los dichos azotes con unas varas de membrillo, y así lo hacía, doliéndose mucho de las rigurosas penitencias que hacía. Marcelo de Rivera asegura haber oído a los religiosos del convento que el siervo de Dios salía algunas veces azotándose por el convento como en procesión, y que le iban alumbrando 4 hermosísimos mancebos que se entendía eran ángeles. El mismo testigo afirma que todo el tiempo tocó a maitines y al alba, y que solo dormía cuando le rendía el sueño en algún banco o en la cátedra del capítulo, o a los pies de algún enfermo que estuviese de riesgo necesitado. Y la cama que tenía en su celda era una a modo de ataúd de tabla, y sobre ella una estera, y por cabecera un pedazo de madera, de la cual cama usaba cuando estaba malo y muy necesitado. Y fue ponderable de cuando lo conocían no haberle visto puesto nunca el sombrero que se permite a los donados, por más que abrazase el sol en el rigor del verano, trayéndolo caído a las espaldas, no por bien parecer, sino por la molestia debida al hábito. Las Pascuas del Espíritu Santo tenía por devoción irse a holgar con 2 camisas que pedía de limosna, de jerga. Una de las 2 camisas de jerga era para Fray Juan Macías, su camarada y amigo, con las cuales se mudaban los 2 siervos del Señor, y juntos iban al platanal que tiene la huerta de la Recolecta, y allí hacían oración toda la Pascua con grandes penitencias de disciplinas. Hinchábanseles las espaldas y luego venía a mí, Juan Vázquez, a que le curase. Cuando estaba en la Recolecta, actual Plaza Francia, con San Juan Macías, iba a trabajar a la huerta. Esa era su mayor recreación, diciendo que con aquello se ganaba el sustento. También solía ir a la otra hacienda de la orden, a Limatambo, del actual distrito de Surquillo, y allí trabajaba incansablemente, arando la tierra y sembrando diferentes hierbas medicinales para el socorro de los pobres, y, retirándose lo más apartado y escondido de dicha hacienda, hacía sus continuas penitencias y ejercicios.